Hola, hola, bienvenidos nuevamente a una edición de Lee conmigo la Biblia, programa número 133 en este 13 de mayo del 2021. Qué bueno que estamos avanzando un día más cerca de nuestro objetivo, de nuestra meta, que es justamente cumplir los 365 programas junto a la palabra de Dios. Y vamos a comenzar como lo hacemos siempre con nuestro devocional del día de hoy. Y nuestro devocional se titula ¿Cómo afrontar las situaciones desesperadas? No creo que haya muchos lugares en el mundo donde la iglesia tenga lugar con el sonido de disparos y misiles volando de fondo. Pero para nosotros el mensaje es simple. Se trata de la esperanza, la luz y un futuro, porque se trata de Jesús. Esto es lo que el canónigo Andrew White, párroco de la iglesia de San Jorge en Bagdad, escribió en una carta. Ellos estaban pasando por una situación dura. La iglesia había sido bombardeada más de una vez. Muchas personas en su congregación habían sido asesinadas y algunos de los líderes habían sido secuestrados. Para algunos, profesar la fe de Jesús significa la muerte casi segura. Pero aún en las duras pruebas, Andrew White puede decir que Jesús trae esperanza, luz y un futuro. En los Salmos, David habla de las duras pruebas. Hay momentos en la vida en los que todo parece ir mal. Quizá incluso puede que ahora estés afrontando una situación dura. Puede ser tu salud, un duelo o el fin de una relación, problemas de trabajo, dificultades en la familia, apuro financiero o una combinación de todas estas circunstancias. Incluso en los momentos de desesperación puedes encontrar las tres grandes virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Salmo 60, del verso 1 al 4, nos habla de la esperanza a pesar de la aparente derrota. A veces parece que el pueblo de Dios está siendo derrotado. Si bien hay un gran avivamiento en muchas partes del mundo como Asia, Europa Occidental, la asistencia a la iglesia está en declive y las iglesias se cierran y allí la moral cristiana ya no se considera importante. Hay muchos duros en la historia del pueblo de Dios. Este salmo es un lamento nacional después de ser conquistado por sus enemigos. El pueblo de Dios se sintió rechazado. David exclama: "Has sometido a tu pueblo a duras pruebas". Utiliza la imagen de un terremoto para describir la desesperación y la incertidumbre que enfrentaron. Has sacudido la tierra, la has requebrajado. Repara sus grietas porque se desmoronan, dice el verso 2. Esta misma imagen se utiliza hoy para describir la agitación en todas las esferas de la vida. Realidades como la inestabilidad de la economía, las instituciones corporativas, el matrimonio y la comunidad son a menudo caracterizadas como realidades tambaleantes y quebradas. Sin embargo, hay esperanza. David escribe: "Diste a los que te honran la señal para que escaparan de las flechas". El Señor ha designado un lugar donde su pueblo puede encontrar refugio bajo su protección y confiar en Él incluso en las situaciones más desesperadas. Juan capítulos 7 y 8 nos habla del amor en lugar de la condenación. ¿Es aceptable el sexo fuera del matrimonio o es pecado? Si es así, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia aquellos que caen en la inmoralidad sexual? El debate sobre la ética sexual continúa llenando hoy en día nuestros periódicos y otros medios. Las palabras de Jesús son tan relevantes hoy como hace 2000 años atrás. Las palabras de Jesús fueron las palabras más grandiosas jamás pronunciadas, la clase de palabras que esperarías que Dios pronunciara. Los guardias del templo declararon: "Nunca nadie ha hablado como este hombre". Es tan triste que algunos líderes religiosos no lo reconocieron y consideraron que aquellos que creían en él como una multitud de tontos. Esta mujer, sorprendida en el acto mismo del adulterio,
debió sentirse absolutamente desesperada. La desesperación puede venir de la derrota y también puede venir del fracaso moral. Ella tenía que estar experimentando ambas realidades, sintiéndose llena de culpa, vergüenza y temerosa a la muerte. Los condenadores trataron de tenderle una trampa a Jesús con una pregunta. Pero él da una de las respuestas más brillantes, memorables y frecuentemente citadas en la historia del mundo. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús no toleró su adulterio, pero tampoco lo consideró como un pecado imperdonable. Él demostró lo fácil que es condenar a otros mientras somos culpables de los mismos pecados en nuestros propios corazones. Esto se puede aplicar a muchas áreas de nuestra vida. Antes de criticar a otros, vale la pena preguntarnos si estamos libres de pecado. En esa área que estamos a punto de criticar al otro. Cuando juzgamos, acusamos y condenamos a otros, proyectamos sobre ellos lo que nos negamos a ver en nosotros mismos. Como se suele decir, el que vive en una casa de cristal no debe lanzar piedras. En el contexto del debate sobre la ética sexual, si miramos nuestros propios corazones, a menudo veremos muchos vidrios quebrados a su alrededor. En el relato de la mujer sorprendida en el adulterio, cada uno de los acusadores es condenado por las palabras de Jesús y se retiran hasta dejar a Jesús solo. Entonces Jesús le pregunta, ¿ya nadie te condena? Y cuando ella responde, nadie, Señor, Jesús le dice, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. La culpa es un sentimiento horrible. Estar condenado es un estado terrible. Qué asombroso tuvo que ser oír las palabras de Jesús, tampoco yo te condeno. Proviniendo de aquel que estaba libre de pecado y era la única persona allí con autoridad para tirar piedras, pero no lo hizo. Hay un equilibrio extraordinario y una combinación casi única en las palabras de Jesús. Están llenas de sabiduría y gracia, misericordia y compasión. Jesús no podía ser más claro al señalar que el adulterio es pecado. Sin embargo, no condena a la mujer de ninguna manera. Este es el mensaje del Nuevo Testamento. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, verso 1. Como resultado de la muerte de Jesús en la cruz por nosotros, tú y yo somos totalmente perdonados. No importa lo bajo que hayamos caído. Sin embargo, esta no es una razón para seguir pecando. Jesús no perdona su pecado. Él la exhorta. No vuelvas a pecar. Jesús no nos condena, pero nos pide, como lo hizo con la mujer, que no volvamos a pecar. Las palabras de Jesús, como siempre, están motivadas por su amor y compasión. Estamos llamados a seguir su ejemplo. Es fácil caer en uno de los dos extremos opuestos, ya sea que condenemos a las personas o seamos indulgentes con el pecado. El amor no condena, ni es condescendiente con el pecado, porque el pecado conduce a las personas que las personas se lastimen. Si amamos como Jesús, ni condonaremos el pecado, ni condenaremos a la gente, sino que desafiaremos amorosamente, incluyéndonos a nosotros mismos, para dejar atrás el pecado. La palabra griega para perdonar también significa liberar. Jesús vino a liberarnos por el poder de su Espíritu Santo. Somos librados para amar como Dios nos ama. El perdón está en el núcleo de toda relación y es la esencia del amor. Jueces capítulo 16 y capítulo 17 nos habla de la fe en medio del caos. Aquellos fueron momentos desesperados. Hay un estribillo que podemos encontrar en el libro de Jueces. En aquella época
No había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Aquel fue un tiempo de caos. En aquellos tiempos desesperados, Dios suscitó jueces como Sansón, quien gobernó Israel durante 20 años. Y, como dijimos anteriormente, es contado como uno de los héroes de la fe en el libro de Hebreos. Dios lo puso poderosamente al ser ungido, lo usó a través de su Espíritu Santo. Sin embargo, tenía una debilidad que lo condujo a la inmoralidad. ¿Cuál era la inmoralidad? Dormir con una prostituta. El engaño. Y con el tiempo sobrepasó el límite de la paciencia de Dios a causa de su desobediencia y el Señor lo abandonó. Sansón recibió una fuerza extraordinaria de Dios que estaba directamente relacionada con su obediencia. Dios le había dicho que no se cortara el cabello y que mientras le obedeciera tendría una fuerza sobrenatural. Por muy grande que sea una persona de Dios, es vital recordar que la fuerza proviene únicamente de Él. Jesús señaló: separados de mí, nada pueden hacer. Nunca confíes en las victorias del pasado, sino en Dios quien te las dio. Después de la tentación persistente, Sansón cedió y le confió a Dalila el secreto de su fortaleza. Por más que le fuera obvio que ella se aprovecharía, Dalila le cortó su cabello y su fuerza desapareció. No solo la sociedad era caótica, también Sansón llegó a un punto de desesperación total en su propia vida. Estaba cautivo, ciego, y sus captores estaban a punto de exhibirlo como diversión. En medio de su desesperación, Sansón oró al Señor: oh soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Y Dios oyó su oración de fe, incluso después de todos sus fracasos. Dios aún respondía al clamor de Sansón. No importa cuál sea la situación ni lo que hayas hecho, nunca es demasiado tarde para volver a Dios. Iniciamos nuestra lectura en el libro de Salmos, capítulo 60, versos 1 al 4. Dios mío, tú te has enojado con nosotros, nos has rechazado y destruido. Ayúdanos a recuperarnos. Tú hiciste que la tierra temblara y se abriera. Cierra sus grietas, porque se está desmoronando. Tú has hecho sufrir mucho a tu pueblo. Nos ha hecho beber un vino que aturde. Elevaste una bandera para los que te respetan, para los que vuelvan a encontrarte y así poder evitar los arqueros del enemigo. Libro de Juan, capítulo 7, versos 45 al 53. Entonces los guardias del templo regresaron a donde estaban los fariseos, los jefes de los sacerdotes. Ellos le preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Los guardias respondieron: nunca un ser humano ha hablado como él. Los fariseos le dijeron: ¿así que también les engañó a ustedes? ¿Acaso alguno de los líderes de los fariseos ha creído en él? Pero esta gente que no sabe la ley está bajo maldición. Uno de esos fariseos era Nicodemo, quien había visitado antes a Jesús y les dijo: nuestra ley no nos permite condenar a alguien sin haberlo escuchado primero. No lo podemos condenar sin descubrir qué es lo que hace. Ellos le contestaron: ¿eres tú también de Galilea? Estudia las Escrituras y verás que ningún profeta viene de Galilea. Y cada uno se fue a su casa. Juan capítulo 8 versos 1 al 11. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer fue otra vez al área del templo y toda la gente se le acercó. Jesús se sentó y empezó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le llevaron una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio de ellos y le dijeron a Jesús: Maestro, mira, esta mujer fue sorprendida cometiendo adulterio.
Moisés nos ordenó en su ley que matáramos a pedradas a la mujer que haga esto. ¿Tú qué dices? Ellos le decían esto para ponerlo a prueba. Buscaban algo de qué acusarlo. Él se agachó y empezó a escribir en el suelo con el dedo. Ellos seguían preguntándole lo mismo. Así que se puso en pie y les dijo: el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al escuchar esto, se empezaron a ir de uno en uno, y los más viejos se fueron primero. Jesús se quedó solo con la mujer que todavía estaba allí parada. Jesús se puso de pie y le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Alguien te condenó? Ella dijo: nadie, Señor. Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete, y de ahora en adelante no peques más. Jueces capítulo 16. Un día Sansón se fue a la ciudad de Gaza, donde encontró una prostituta y se acostó con ella. La gente de Gaza se enteró de que Sansón estaba en la ciudad. Todos querían matar a Sansón y por eso lo rodearon. Y vigilaron las puertas de su ciudad y se mantuvieron en silencio toda la noche. Decían: al amanecer vamos a matar a Sansón. Sansón se quedó con la prostituta solo hasta la medianoche. A esa hora, Sansón salió y arrancó las puertas, la tanca y los pilares que estaban en la entrada de la ciudad. Luego se echó todo al hombro y lo cargó hasta la cima de la colina que está cerca de Hebrón. Después de un tiempo, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en la ciudad de Sorek. Los dirigentes de los filisteos le dijeron a la mujer: engaña a ese hombre para que te cuente el secreto de su gran fuerza. Averigua cómo podemos vencerlo, para amarrarlo y someterlo. Si nos ayudas, cada uno de nosotros te dará 100 monedas de plata. Dalila le dijo a Sansón: por favor, cuéntame, ¿cuál es el secreto de tu gran fuerza? Dime cómo alguien puede derrotarte, amarrarte y torturarte. Sansón respondió: si alguien me amarra con 7 cuerdas de arco que todavía no estén secas, perderé mi fuerza y seré como un hombre común y corriente. Entonces, los dirigentes de los filisteos le dieron a Dalila las 7 cuerdas de arco que no estaban secas. Dalila amarró a Sansón con las cuerdas mientras unos hombres estaban escondidos en la habitación de al lado. Dalila le dijo: Sansón, te atacan los filisteos. Entonces Sansón rompió las cuerdas como si se hubieran derretido por el fuego. Los filisteos no supieron el secreto de la fuerza de Sansón. Entonces Dalila le dijo a Sansón: me mentiste, te burlaste de mí. Ahora dime la verdad, ¿cómo puede alguien amarrarte y derrotarte? Sansón respondió: si me amarran con cuerdas nuevas que no se hayan usado antes, perderé mi fuerza y seré como un hombre común y corriente. Dalila trajo nuevas cuerdas y amarró a Sansón, mientras unos hombres esperaban escondidos en la habitación de al lado. Dalila dijo: Sansón, te atacan los filisteos. Pero Sansón rompió las cuerdas como si fueran simples hilos. Entonces Dalila dijo: ¿cuántas veces más te vas a burlar de mí? Ya no me digas más mentiras y cuéntame todo lo que pueden, cómo te pueden amarrar y derrotar. Sansón dijo: si haces 7 trenzas en mi cabello y las enredas con la tela de tejer y las amarras a una estaca, seré igual que cualquier hombre. Cuando Sansón dormía, Dalila trenzó el cabello con la tela de tejer y lo amarró bien. Luego Dalila dijo: Sansón, te atacan los filisteos. Pero Sansón se levantó y arrancó del suelo las estacas del telar. Dalila dijo: ¿cómo es posible que digas que me amas si no confías en mí? Esta es la 3ª vez que me mientes y no me dices el secreto de tu gran fuerza. Ella siguió molestando a Sansón todos los días y Sansón estaba ya desesperado
que tenía ganas de morirse. Así que un día le reveló el secreto de su fuerza. Sansón dijo: «Nadie me ha cortado el cabello jamás, porque estoy dedicado a Dios desde antes de nacer. Si alguien me corta el cabello, perderé mi fuerza y seré como un hombre común y corriente». Dalila supo que esta vez Sansón sí le había revelado el secreto de su fuerza. Entonces mandó un mensaje a los dirigentes filisteos que decía: «Regresen, que Sansón me ha contado todo». Los filisteos volvieron y llevaron el dinero que le habían prometido. Sansón se quedó dormido con la cabeza en las piernas de Dalila, y ella llamó a un filisteo para cortar el cabello de Sansón. El hombre cortó las 7 trenzas y Sansón perdió toda su fuerza. Entonces Dalila dijo: «Sansón, te atacan los filisteos». Sansón se despertó y creyó que podía escapar como las veces anteriores, pero esta vez no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos atraparon a Sansón, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Allí lo amarraron con cadenas de bronce y lo pusieron a trabajar en el molino de la cárcel. Pero el cabello de Sansón volvió a crecer. Los dirigentes de los filisteos se reunieron para celebrar. Querían ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón y decían: «Nuestro Dios nos ayudó a derrotar a nuestro enemigo Sansón». Cuando los filisteos vieron a Sansón, todos adoraron a su Dios diciendo: «Este hombre destruyó nuestros cultivos. Este hombre mató a muchos de los nuestros. Pero nuestro Dios nos ayudó a capturar a nuestro enemigo». Todos estaban muy contentos en la celebración y gritaban: «Saquen a Sansón para que nos divierta». Así que trajeron a Sansón, lo obligaron a pararse en medio de las 2 columnas del gran templo de Dagón y todos se rieron de él. Un sirviente llevaba a Sansón de la mano. Sansón le dijo: «Ponme donde yo pueda tocar 2 columnas que sostienen el templo. Quiero recostarme en ellas». El lugar estaba lleno de gente. Todos los dirigentes estaban allí. En el techo había más de 3000 personas viendo el espectáculo. Sansón oró al Señor así: «Señor Dios, acuérdate de mí. Te ruego, oh Dios, que me des fuerza una vez más. Déjame hacer algo para castigar a estos filisteos por haberme sacado los ojos». Entonces Sansón tocó con las manos las 2 columnas que sostenían el templo. Apoyándose fuerte contra las columnas, dijo: «Que muera yo con estos filisteos». Y Sansón empujó tan fuerte como pudo todo el templo y se derrumbó sobre los dirigentes y la gente que estaba allí. De esta forma, Sansón mató más filisteos cuando murió que cuando estaba vivo. Sus hermanos y toda su familia vinieron a llevarse el cuerpo y lo enterraron en la tumba de su papá Manoa entre las ciudades de Sora y Estaol. Sansón fue jefe de Israel durante 20 años. Jueces, capítulo 17. En el territorio de Efraín había un hombre llamado Micaías, quien le dijo a su mamá: «¿Te acuerdas que alguien te robó unas 1100 monedas de plata que tenías? Una vez te escuché diciendo una maldición por ese robo. Ahora te confieso que fui yo el que las robó. Yo tengo las monedas». La mujer dijo: «Que el Señor te bendiga, hijo mío». Micaías le devolvió las monedas a su mamá y ella dijo: «Estas monedas de plata serán para una ofrenda al Señor. Voy a entregarle las monedas a mi hijo para que él construya una estatua y la cubra con plata. Así que, hijo mío, te regreso las monedas». Pero Micaías le devolvió las monedas de plata a su mamá y ella tomó 200 monedas y se las llevó al fundidor para que hiciera una estatua tallada y cubierta de plata. Cuando la estatua estuvo lista, la llevaron a la casa de Micaías, quien tenía un sitio sagrado en la casa para adorar ídolos. Micaías hizo un efod y algunos dioses para su casa y nombró sacerdote a uno de sus hijos. Micaías hizo estas cosas porque en ese tiempo el pueblo de Israel no tenía rey, por lo que cada uno
hacía lo que mejor le parecía. Había un joven levita que era de la ciudad de Belén de Judá y había estado viviendo entre la tribu de Judá. Este joven salió de Belén de Judá buscando un sitio donde vivir. Cuando estaba viajando, subió al monte de Efraín y llegó hasta la casa de Micaías. Micaías le preguntó: ¿De dónde vienes? El joven respondió: vengo de Belén de Judá, soy levita y estoy buscando un sitio donde vivir. Entonces Micaías dijo: puedes quedarte conmigo y ser mi padre y mi sacerdote. Te pagaré 10 monedas de plata cada año. Además te daré ropa y comida. El levita se quedó allí. El joven aceptó la propuesta de Micaías y llegó a ser como uno más de sus hijos. Micaías lo eligió como sacerdote y él se quedó a vivir allí. Micaías dijo: ahora sé que el Señor me va a bendecir porque tengo un levita como sacerdote. Hemos finalizado nuestra lectura del día de hoy y te invito a compartir esta palabra de oración. Gracias, Señor, porque incluso en las situaciones más desesperadas puedo refugiarme bajo tu protección. Señor, gracias porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Gracias porque has muerto para que me sea posible ser perdonado, limpiado y libre. Ayúdame a amar a la gente como lo hiciste. Señor, gracias porque puedo encontrar refugio en tu presencia y siempre escuchas mis gritos desesperados en petición de ayuda. Señor, ayúdame. Y así hemos llegado una vez más al final de nuestro programa Lee conmigo la Biblia. Este espacio que dedicamos de alrededor de media hora, 30 minutos, para compartir, para leer, para aprender, para disfrutar la Biblia, la palabra de Dios. Como siempre lo hemos intentado hacer desde el día 1, 1 de enero, y nuestra intención es mantenernos firmes hasta el 31 de diciembre. Si Dios así lo permite, terminaremos nuestro desafío en este año. Muy bien, nos encontraremos mañana, si Dios así nos lo permite, en otra edición más de Lee conmigo la Biblia. Muchas gracias por estar del otro lado y bendiciones.